Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Las mentiras sobre la mantequilla. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero hablarles sobre las mentiras sobre la mantequilla. Fíjense, por aquí tienen, qué bella mantequilla. Es sabrosa, ¿verdad, Jorge? Riquísimo. Es rico, 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 rico. Nada que ver con una margarina de esa asquerosa. La margarina. Jorge, francamente, Sí. no te rías. Mira, yo digo que la margarina es asquerosa porque si tú dejas la margarina fuera de la nevera y la dejas sin enfriar, Sí. se separa Sí. y el color se le va arriba, Sí. y la grasa blanca se va abajo. Eso es verdad. Y la mantequilla, la margarina es una cosa así tan asquerosa que ni las moscas, ni los gusanos, ni nada se la comen. Así, Wow, no había pensado en eso. No, nada se le pega. Fíjate que la historia de la margarina, que le hemos dado en otro episodio, viene de la época industrial. Se usaba para engrasar la maquinaria. Y después a alguien se le ocurrió que podía servir como algo nutricional, porque en total era de origen vegetal. Pero anyway, vamos a hablar de las mentiras de la mantequilla. Fíjese, en el tema de la nutrición se ha acusado muchísimo, en la nutrición tradicional se ha acusado muchísimo a la mantequilla. La verdad, señores, es que la mantequilla no tiene ningún problema. De hecho, es una grasa perfecta. Es una grasa saturada muy, muy saludable. Voy a la pizarra un momentito para explicar esto. Fíjense, los estudios científicos lo que han reflejado es, y esto está bien explicado acá en el libro, bueno, se habla de ello en el libro El Poder del Metabolismo, pero con referencias científicas apropiadas a cada uno de estos temas, la tengo aquí en el libro Diabetes sin Problemas, ¿no? Este libro pues ya tiene como 870 referencias clínicas, o sea que cada vez que digo algo pongo ahí el estudio, la universidad, la autoridad que lo avala, ¿no? Pero el tema de la mantequilla es fascinante, porque es una de las cosas que más atacada ha sido porque es una grasa saturada, ¿no? La realidad es que la mantequilla la han querido sustituir por la margarina. Y la margarina no la han querido vender porque es una grasa que no contiene colesterol. La realidad es que ya se descubrió en el estudio Framingham, es el estudio más grande que hizo Estados Unidos, que fue con las enfermeras americanas, un estudio con 80 y pico mil de enfermeras, un estudio de larga duración, se descubrió que la margarina, que supuestamente no tiene colesterol, es lo que más aumenta el colesterol. Así que olvídese de eso. Todo eso de la margarina es una mentira. Si usted quiere comer algo saludable, cómase su mantequilla. La mantequilla tiene un componente que es de 3 al 4% de la mantequilla. Es lo que llaman ácido butírico. El ácido butírico es una sustancia que tiene mucho bienestar. De hecho, la mantequilla tiene un efecto medicinal curativo sobre el cuerpo. Una de las acciones del ácido butírico, ¿verdad?, es que es anticáncer. Se ha descubierto que el ácido butírico, sobre todo las células cancerosas del intestino, las inhibe, o sea, no las deja progresar. O sea que uno comiendo mantequilla puede controlar un cáncer en el intestino. Es mucho decir, pero si usted busca allá en Mr. Google, que se la sabe toda, o si mejor que eso, busca la referencia clínica que existe, o la va a ver aquí en el libro de Diabetes sin Problemas, para que vaya a la ciencia verdadera, el ácido butírico tiene un efecto anticáncer. De hecho, el ácido butírico se ha utilizado mucho para las enfermedades de colitis, que es una inflamación del colon, y para la enfermedad de Crohn's. Porque el ácido butírico tiene un efecto antiinflamatorio de las células del intestino, ¿no? Es especialmente bueno, beneficioso para las células del intestino. El sistema inmune del cuerpo, el 85% del sistema inmune total del cuerpo reside en el intestino. Así que todo lo que pasa en el intestino representa un peligro para el cuerpo, porque ahí es que está el sistema de defensa. En la medida en que usted puede evitar la inflamación del intestino, usted está protegiendo su sistema inmune, que es el sistema que le protege a usted de los virus, de las bacterias, de los parásitos y de los hongos. Y el ácido butírico se ha visto que inclusive cuando usted usa mantequilla, usted va a poder reducir los triglicéridos, contrario a lo que se nos ha dicho. Se nos ha dicho que la mantequilla sube los triglicéridos. Es al revés.
Lo que pasa es que mucho de lo que se nos dice va dirigido a meternos miedo y a medicarnos. Porque la realidad es que el negocio grande es que usted tenga muchos síntomas, porque si usted tiene muchos síntomas y está gordito y está enfermo, y está diabético y tiene alta presión, pues entonces lo vamos a medicar. Y si lo medicamos, mire, entra la platica para la farmacéutica. Pero la realidad es que el ácido butírico y la mantequilla lo que hace es que le reducen los triglicéridos. Si usted quiere subir los triglicéridos de verdad, jártese de pan, de harina, de arroz, de maíz, de papa, de dulce, y usted verá que automáticamente le van a subir los triglicéridos, aunque coma nada sin grasa. Porque los triglicéridos es la forma que tiene el hígado de crear grasa. Toda la grasa de su cuerpo son triglicéridos y se producen más que nada a partir de los carbohidratos, no es a partir de la grasa. De hecho, cuando usted usa ácido butírico, que es parte de la mantequilla, se reducen los triglicéridos, se reduce el colesterol y se reduce la inflamación del cuerpo. En efecto, consumir mantequilla no solamente no tiene ningún problema, es beneficiosa a la salud. Sí le puedo decir que mientras más natural sea la mantequilla, mejor es. Mientras menos homogenizada sea, mejor es. Mucho del daño que se le hace a la leche se le hace por el proceso de homogenización, que es un proceso un poquitito violento, ¿no? Pero si usted consigue una mantequilla que sea más natural, sería ideal, porque inclusive la mantequilla más natural tiene un contenido más alto, que a veces llega a 5 o 6% de ácido butírico. Pero cómase su mantequilla, disfrútesela. Y esto se lo comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.